Bueno, Two points need to be made to clarify an answer to your question. hay dos puntos que tenemos que establecer para clarificar una respuesta a su pregunta. The one made last night Lo que hicimos ayer, en la tarde, en la noche, is that the land of Canaan is not the permanent dwelling place of God or God's people. fue que la tierra de Canaán no era la residencia permanente ni de Dios, ni del pueblo de Dios. Hebrews 11 made that infallibly clear. Y Hebreos 11 deja eso infaliblemente claro. Abraham was looking not ultimately to the earthly dwelling place in Canaan, De manera final, ulterior, Abraham no tenía sus ojos puestos en la tierra de Canaán terrenal, but to heaven itself. pero al cielo mismo o en el cielo mismo. That's point number one. Es el punto número uno. Point number two Punto número dos. is that the land of Canaan, even though it's not an everlasting possession, Es que en la tierra de Canaán, aunque ellos no la iban a poseer por la eternidad, is a unique type of heaven. es un tipo único del cielo. It is a true special dwelling place of God. Es un verdadero lugar especial de la morada de Dios. God truly and really dwelled in that land. De manera verdadera, Dios vivió en aquella tierra As a land of rest como una tierra de reposo, and a land of worship. como una tierra para la adoración. The land itself La tierra en sí misma is a temporary, provisional intrusion of the glory of heaven. es una intrusión provisional y temporal de la gloria celestial. It truly and uniquely is God's special dwelling place De una manera única y verdadera, es un lugar especial de residencia o morada de Dios in the age of the Old Covenant, en la era del antiguo pacto, the covenants of promise, es decir, el pacto de la promesa, looking forward to Christ. pero sin embargo mirando hacia adelante a Cristo. And so there is a unique redemptive and religious significance to that land. Así es que esa tierra tiene una significación religiosa y tipológica única. Then and there, Entonces y allí for the patriarchs. para los patriarcas. And so connection to that land Así es que en conexión con aquella tierra is a connection to a type of heaven es una conexión como a un tipo de cielo that has true meaning at that time que en aquel tiempo tiene significado verdadero for the patriarchs. para los patriarcas. Because to dwell in that land Porque al llegar a morar en esa tierra, in fellowship with God en comunión con Dios, is to dwell in a veritable heaven on earth, es como morar en un cielo de verdad, aunque está en la tierra. in a typical shadowy form. Es decir, en una forma típica, en una forma de sombra todavía. And now the shadows are gone, Y ahora que las sombras han desaparecido and the thing shadowed has been opened, y las cosas que eran sombra han sido abiertas, and Abraham is worshiping Christ y in heaven, Abraham está adorando a Cristo en el cielo, and we will be doing the same soon. y lo mismo muy pronto estaremos haciendo nosotros. And in fact, already are. Y en efecto, ya lo estamos haciendo. Is that useful? Doug, Reverend Clausen has an additional I comment. was just going to say, you know, it's just the Lord's Supper. In the Lord's Supper, we're anticipating the marriage supper of the Lamb. Lo que quiero decir es que pensemos también en esto, que en esta realidad de la cena del Señor ya estamos anticipando esa gran cena con el Cordero en el futuro. As much as we long for that reality, it doesn't mean that we don't enjoy the temporary thing, Yeah. the celebration of the sacrament now. Cuando pensamos, es interesante, cuando pensamos en el sacramento de la cena del Señor, aun cuando con toda nuestra mente y corazón miramos y anhelamos la realidad futura que de hecho llegará, sin embargo eso no significa que no nos gocemos en el hecho de la cena misma del Señor aquí y ahora. The error is when we lose sight of the reality and put our longing on that which is temporary. El error sería que solamente pongamos todo nuestro esfuerzo y foco en las cosas terrenales, perdiendo de vista lo futuro celestial. Amen.